comenzar. Señor, te damos gracias en esta hora. Como cantábamos recién, Señor, queremos someternos a ti, queremos derramarte nuestro corazón a ti, porque para eso fuimos creados. Señor, tu gloria es nuestro propósito. Señor, la gloria tuya es el propósito del hombre y queremos vivir para eso, Señor. Realinea nuestro corazón en este año, Señor, a esta realidad para poder caminar, Señor, en libertad, para poder, Señor, manifestar tu reino en nosotros y a través de nosotros, para poder agradar tu corazón, alegrar tu corazón. El gozo del Señor es nuestra fortaleza y queremos alegrarte. Queremos, Señor, vivir acorde a tu voluntad para nuestras vidas. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a compartir este mensaje que lo titulé el sometimiento a Dios es el principio de la guerra espiritual, ¿sí? Y hemos hablado muchas veces en Comunidad de Pender acerca de esas tres armas que la vamos a mencionar ahora en Apocalipsis 12, que es una de las armas que el apóstol Juan pudo ver, con la cual los hijos de Dios iban a vencer a Satanás al final de la era, que es la sangre, el cordero, la palabra del testimonio y menospreciar nuestra vida hasta la muerte. Y Juan pudo ver que eso que él estaba viendo era una muerte literal, ¿no? Los mártires que morían por causa del evangelio, por causa de la palabra del testimonio. Y Dios me mostraba que de ahí para abajo todo tipo de muerte en la carne, como vamos a ver ahora, ¿sí? Muerte por medio de vivificar el espíritu, llevar nuestra cruz, etcétera, es la manera de vencer hoy. No solamente nos va a hacer vencer al final de la era, que es lo máximo de lo máximo, que es literalmente vencer a Satanás, sino que lo podemos vencer hoy. Es una herramienta que Dios nos dejó para poder nosotros caminar, como hablaba recién, en victoria, en libertad. ¿Sí? Es conocer la verdad y la verdad, esta verdad, su palabra, nos hace libres. Y un texto clave para dimensionarnos en este tema de la guerra espiritual es Efesios 6. Vamos a leer Efesios 6, 11 al 18. Yo se la voy a leer en la versión NTV. Dice, pongan toda la armadura de Dios, ¿sí? La cual vamos a desarrollar ahora, cuál es una de las más importantes en mi opinión. Dice, para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Porque no tenemos lucha contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas en este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán en pie firmes. Defiendan, esta me encanta, el versículo 14, defiendan su posición. ¿Sí? Y esto es clave, el someternos a Dios en intimidad, ¿sí? en dependencia constante de su palabra. Dice, defiendan esta posición, ¿sí? Poniéndose el cinturón de la palabra, de la verdad, la coraza de justicia, pónganse como el calzado, que es la paz, que es andar en paz unos con otros, y la coraza de justicia, pónganse como el calzado, pónganse como calzado la paz, que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu solamente los jueves o los sábados en la reunión en la casa de oración. No, dice, en todo momento, ¿sí? Y ocasión, o sea, en todo tiempo. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Pero acá vemos, ¿no? En Efesios vemos la dimensión, ¿sí? Pablo nos da nos pone en perspectiva, ¿sí? De que nuestra lucha en el mundo espiritual, en esta guerra espiritual, no es algo literal en la carne, sino que es algo espiritual. Por lo tanto, Dios nos proporciona armas que son espirituales y que nos garantizan la victoria, estar del lado de los vencedores, ¿sí? Nuestra victoria está garantizada por Cristo, como vamos a ver ahora en Romanos 8, ¿no? De cómo dice los que son guiados por el Espíritu están del lado o tienen a Cristo en su corazón, ¿sí? Son los que vencen la carne, o sea, son los que son vencidos
Por lo tanto, están del lado del que venció, Cristo, ¿sí? Cristo venció y por ende nosotros tenemos dos opciones, o vivir en la carne o vivir en el Espíritu, ¿sí? Y Pablo nos está diciendo, la guerra la van a ganar, pero es en el mundo espiritual, ¿sí? Sométanse a Dios, ¿sí? Defiendan esa posición, defiende tu posición, ¿sí? En el versículo 14 dice, que es esa dependencia del Espíritu. Y como les dije al principio, este tema es en el presente y es algo escatológico, ¿sí? Es la manera que vamos a vencer al final, pero es la misma con la que vencemos hoy. Y Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, ¿sí? Y nosotros conocemos la sangre del Cordero por medio de la segunda arma, que es la palabra del testimonio, y porque menospreciaron su vida hasta la muerte, ¿sí? Para nosotros poder acceder a estas armas que nos garantizan la victoria en el mundo espiritual, y va a ser algo literal por la cual van a vencer muchos mártires en Medio Oriente, ¿sí? Allí en esa parte geográfica y en el mundo también, ¿sí? Estas armas nos garantizan esa victoria en la guerra espiritual, pero tiene que haber un pacto, ¿sí? Una entrega, un compromiso, un enganche, ¿sí? Así como cuando, no sé, un ejemplo muy limitado, ¿no? Pero cuando vamos no sé, a un gimnasio, o cuando nosotros pagamos el alquiler de algo, firmamos un contrato y empezamos a hacernos de las cosas que alquilamos, ¿no? En el gimnasio, bueno, firmamos un contrato, pertenecemos a esa firma, por así decirlo, y por ende nosotros podemos acceder a todas las herramientas que tenemos o que esa empresa nos ofrece, ¿no es cierto? De la misma manera, un ejemplo recontra limitado, ¿no? Pero esto es a niveles totalmente extremos, es cuando nosotros nos sometemos a Dios. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, así como un pacto, ¿sí? Como pasó en el Éxodo, en el Sinaí, en Éxodo 19, ¿no? Cuando ellos hacen un pacto con Dios, el pueblo de Israel con Dios, y muchos hablan de que eso fue un pacto como hoy en día hacer un casamiento por civil, donde se firmaron, dijeron que sí, y falta la consumación que va a ser, por así decirlo, la iglesia, ¿sí? Que va a ser en las bodas del Cordero cuando Jesucristo venga, pero hubo un compromiso, ¿sí? Hubo un enganche, hubo un sometimiento de decir, sí, Dios, vamos a hacer todo lo que vos nos decís, para que a partir de ahí, como lo vamos a ver un poquito en Éxodo 19:5, dice, ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre las naciones de la tierra, porque toda la tierra es mía. Dice, si obedecen mi pacto, ¿sí? Entonces van a tener estos beneficios. Por someterse a mi plan, por someterse a mi voluntad, por someterse a mi corazón, entonces ustedes van a ser mi especial tesoro. Entonces el cielo está disponible para ustedes, ¿sí? Y esa es la manera de nosotros apropiarnos de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio, menospreciar nuestra vida hasta la muerte. Esa es la manera en la que nosotros vencemos, ¿sí? No vencemos en el mundo espiritual, en la guerra espiritual, no vencemos por gritar o por reprender o por echar, no sé, hacer diferentes rituales, sino por cuánto nos sometemos a la voluntad de Dios, por cuánto nos sometemos a Dios, por cuánto nos rendimos, ¿sí? Como cantábamos al principio, a la voluntad de Dios, a Dios, al corazón de Dios. Entonces, esto habla de un sometimiento a la sangre del Cordero, ¿sí? Por someternos a la palabra del testimonio, y esto es menospreciar nuestra vida hasta la muerte, ¿sí? Hoy la muerte es tomando la cruz, como les dije, ¿no? Pero en los últimos tiempos va a ser algo literal. Hacer morir nuestra carne es tomar la cruz de Cristo cada día y morir a nuestra lógica, a nuestros deseos, a nuestros proyectos, a nuestros anhelos, etcétera, para resucitar a los deseos de Dios, de tener comunión, de depender completamente de Él, ¿sí? Cuando Dios nos habla de someternos, es rendirnos, ¿sí? Dejar de lado nuestros deseos, dejar de lado nuestros paradigmas, nuestras creencias, ¿sí? Y es en todo sentido, ¿sí? Dios quiere todo, y por eso
habla el primer mandamiento de amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra lógica, con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo, con nuestras fuerzas, ¿sí? Someternos completamente a Él, ¿sí? Eso nos hace vencer en la guerra espiritual. El sometimiento a Dios es clave. Vamos a leer Romanos 8, 1 al 14. Romanos 8, 1 al 14. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne de Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Sí? Al revés de lo que el mundo nos ofrece, ¿no? De morir a este mundo, ¿sí? Por someternos a la voluntad de Dios, por menospreciar nuestra vida a este mundo, a este sistema, a este príncipe, ¿sí? Es ganancia en el reino eterno, ¿sí? Es acceder a la victoria que tenemos en Cristo, es acceder a esa victoria en el mundo espiritual, ¿sí? Somos más que vencedores, porque ya no depende de nosotros la victoria, sino que ya depende de Cristo. Y Cristo venció. Y si Cristo venció a nosotros, al someternos a Él, al morir a nuestra carne, ya al no, como dice el versículo 6, ¿no? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida, ¿sí? Los que andan en la carne son vencidos, pero los que viven conforme al Espíritu y hacen morirla sobre la carne, entonces son más que vencedores. El versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por ende, estamos expuestos a ser vencidos. Más vosotros, el versículo 9 dice: más nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si el Espíritu de Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros corazones, vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en nosotros. Así que, hermanos, deudores somos no la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir sobre la carne, viviréis. Acá está, ¿no? Si vivimos conforme a la carne, somos vencidos. Pero si vivimos conforme al Espíritu, entramos, accedemos a la realidad del cielo, accedemos a la victoria que tenemos asegurada en Cristo Jesús. Esa es la manera de someternos, esa es la manera de ser más que vencedores, hablando de la guerra espiritual. Porque todos los que son guiados, versículo 14, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces es clave someternos a Dios, es clave someternos a el Espíritu, es clave someter nuestro corazón a la voluntad de Dios, ¿sí? De ser pobre en espíritu, como nos habla Mateo 5, ¿no? De bienaventurados aquellos que son pobres, porque de ellos es hoy el reino de los cielos. El reino de los cielos está disponible. El reino de los cielos respalda, ¿sí?, a aquellas personas que son pobres y que dependen del Espíritu Santo, ¿sí? Y que el reino de los cielos respalde tu vida y mi vida. No quiero imaginarme la cara de Satanás, ¿no? Por eso es que él no puede resistir, por eso es que no puede acceder, porque no puede vencernos cuando ve al Espíritu de Dios morando en nosotros. Tiene que huir, no hay forma. Vamos a leer Santiago 4:7, y esto lo dice bien claro, y este es uno de los versículos clave por los cuales Dios me habló y me llevó a desarrollar todo este mensaje.
Es cortito, pero es clave para entender, ¿sí?, la manera de poder vencer. Satanás no tiene arte ni parte en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando nosotros somos pobres en espíritu, cuando nosotros dependemos y hacemos morir la carne y vivificar al espíritu por someternos a él. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Sí? Esto habla de un sometimiento de nuestra carne al espíritu que vivifica y nos hace estar del lado de los que vencen, porque Cristo ya venció. En otras palabras, el diablo no nos puede tocar si ve al Espíritu de Cristo morando en nosotros. Puede tocar nuestro cuerpo, puede tocar, quizá nos puede tocar llegar a tener pérdida. De hecho, va a haber mártires, y hay mártires hoy en día, ¿sí?, que mueren por causa del testimonio, de la palabra del testimonio, ¿no? Pero Satanás no puede tocar su alma, Satanás no puede tocar nuestro corazón, y esa es la victoria. Ese es el éxito. El éxito no está en preservar nuestra vida en 70, 80 años, 90 años en esta era, sino en vivir trillones y trillones de años por la eternidad. Satanás muchas veces nos tiene engañado en enfocarnos en lo visible, ¿sí?, que es temporal, pero Jesucristo nos quiere llevar y abrir nuestros ojos espirituales para ver como Él ve. Él ve en el mundo invisible, podemos ver la realidad de que fuimos creados para vivir eternamente y reinar eternamente con Cristo, por lo cual no tiene ningún sentido, ¿sí?, poner atención o medir el éxito en cuanto a si tenemos o si no tenemos, en cuanto a si logramos o no logramos, en cuanto a si perdemos en este mundo o no perdemos, en cuanto a muchos, incluso como dije, mueren, ¿sí? Pero el éxito verdadero lo medimos por cuánto el Espíritu de Dios está morando en nosotros, por cuánto nosotros nos sometemos a Él, porque eso va a tener consecuencia eterna y eso es lo que Satanás no puede tocar y eso es lo que Satanás intenta tocar e intenta desviarnos, desvirtuar, ¿sí?, la idea de Dios o el plan de Dios, ¿sí?, de vivir eternamente con Él o de anclarnos al eterno, a la era venidera, una vez más, como siempre hablamos acá, ¿sí? Esa es la idea que Él tiene, pero cuando nosotros entendemos de que incluso ser fieles hasta la muerte va a tener recompensas eternas, va a tener consecuencias eternas, es nuestra victoria. Vamos a vencer igual, vencemos igual. Entonces podemos tener pérdida en este mundo, pero nuestra alma, nuestro corazón, nuestra esperanza nunca la podrá tocar ni nunca la podrá derrotar, porque estamos con las armaduras correctas, las cuales hacen que sus dardos no nos toquen. Satanás huye de nosotros cuando estamos en sometimiento a Dios. Cuando nos sometemos a Él, Satanás tiene que huir. Primera de Pedro 5, 6 al 9. Dice, humillaos pues, otra vez, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. O sea, en otras palabras, sometamos nuestra vida bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y esta es la manera de ser sobrios, dice el versículo 8, y velad. O sea, la manera de ser sobrio y velar, ¿sí?, es mediante la humillación ante su poderosa mano, mediante el sometimiento a Él, someter nuestro corazón a Él. Dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar más. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, y acá está, podemos llegar a padecer, pero hay algo que Satanás no puede tocar, esa gloria eterna, ¿sí?, esa esperanza eterna que tenemos en Cristo, esas recompensas eternas que tenemos por morir, hacer morir lo terrenal, hacer morir nuestra carne, por vivificar al Espíritu. En Apocalipsis 1:5 dice que Jesucristo es el testigo fiel y como testigo fiel, Él anota cada sí que nosotros le decimos a Él. Él anota cada vez que nosotros nos sometemos a Él. Cada sometimiento a Dios tiene un galardón, tiene una recompensa, ¿sí? Dice, eso no lo puede tocar. Después de que hayas pasado un poco de tiempo, ¿sí?, dice, mas el Dios de toda gracia, que llamó a su gloria
eterna en Cristo Jesús, después de que haya pasado un poco de tiempo, Él mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. A Él sea la gloria. Amén. Dice Filipenses 4:6, otro pasaje, dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y acción de gracias. Esto es un sometimiento, ¿sí? Entonces, una vez que nos sometemos a Dios, en toda oración, ruego y acción de gracia, el versículo 7 dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestra quincho, guardará nuestras cosas terrenales, guardará que tengamos una casa súper lujosa, guardará que tengamos un auto súper lujoso, que tengamos éxito en los negocios. No, ¿qué dice? ¿Guardará qué? Vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo más importante, el tesoro más importante que tenemos no está en lo visible, está en lo invisible. ¿Sí? Es nuestro corazón, nuestra mente guardada en Cristo Jesús, porque esa es nuestra victoria. Entonces todo lo demás es pérdida. Todo lo demás, obviamente Dios se encarga de todo lo demás. Mateo 6:33 dice, busquen mi reino, mi justicia, y yo me voy a encargar de todo lo demás. Pero no tenemos que poner nuestra mirada ahí. Dios no quiere que pongamos nuestra mirada ahí, porque cuando nosotros ponemos nuestra mirada en lo que vemos, entonces perdemos. Perdemos en la guerra espiritual. Satanás nos tiene entretenidos, nos tiene atrapados. Pero cuando nosotros nos sometemos, cuando nosotros con toda oración ruego, cuando nosotros nos humillamos, ¿sí? Ante la poderosa mano de Dios, dice, la paz de Dios guarda. En medio de las circunstancias, en medio de las tormentas, en medio de las crisis, en medio de la persecución incluso, Él guarda nuestro corazón, que es lo más importante, y nuestros pensamientos para que podamos estar en paz en medio de las circunstancias que estemos atravesando. Esa es la victoria, ese es el éxito, ese es el verdadero propósito por el cual Dios nos creó, cuidar nuestro corazón. Por eso el proverbio dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque ahí está la vida, no en lujos, no en lo visible, lo que el hombre ve, sino lo que el Dios ve. Si cuando Samuel fue a ungir a David, Samuel iba con una perspectiva, ¿sí? Equívoca, o sea, con una perspectiva a lo que el hombre ve. Y Dios lo reprende antes de ungirlo, le dice, Samuel, no te dejes llevar por lo que está enfrente, porque eso es lo que el hombre ve. Pero yo no miro eso, yo miro el corazón. Yo miro el corazón. ¿Sí? Entonces, el éxito, la victoria en la guerra espiritual la ganamos por cuánto nuestro corazón está sometido a la voluntad de Dios. Jesús mismo se sometió a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre. En Mateo 3, cuando Él hizo guerra espiritual, Él se sometió a la voluntad de Dios. Él dijo, escrito está, escrito está. ¿Sí? Esa dependencia de ser guiado por la voluntad de Dios hizo que Satanás no tenga parte en Él en esos 3 años y medio de ministerio que tuvo. ¿Sí? En Hebreos, podemos ver, en Hebreos 5:7, podemos ver la manera en la que Jesús se sometía, vivió una vida de dependencia de la comunión del Padre. Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo acá oración, ruego, súplicas, sometiéndose, humillado, yo le agregaría, ¿no? Es un agregado mío. Dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podría librar de la muerte. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? Fue oído a causa de su temor reverente, ¿sí? A causa de ganar perspectiva, a causa de someterse. Cristo mismo se sometió a la voluntad del Padre. Por eso Él dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso Él dice que es más que vencedor. Por eso Él dice que se sentó a la diestra del trono del Padre. Por cuanto se humilló, por cuanto se sometió, ¿sí? Obtuvo una recompensa eterna. Y es reinar las naciones. Y nos hizo parte de esa herencia, ¿sí? Nos hizo parte de esa herencia y nosotros vamos a reinar con Él y le vamos a adorar por siempre. Entonces, es imprescindible poder someternos, poder humillarnos, poder vivir una vida de dependencia de la voluntad del Padre. El sometimiento
a la voluntad de Dios es nuestra victoria segura en el mundo espiritual, en la guerra espiritual. David, otro que sabía que el sometimiento a Dios era clave para obtener la victoria ante sus enemigos. David desde el comienzo en su aparición en 1 Samuel 16, ¿sí? Él ya conocía este secreto. De hecho, él contaba la historia del oso, del león, de cómo él vivía una vida de intimidad, de dependencia de Dios. ¿Sí? Dice, Dios me libró. No es que fui yo en mi fuerza. Dios me libró del oso, Dios me libró del león. Dios me dio la victoria. ¿Sí? El que trabaja es Dios. Yo lo único que hacía era rendirme a Él. Era adorarle a Él. Era someterme a Él. ¿Sí? Mientras mis hermanos se iban de parranda, mientras mis hermanos se iban a hacer su vida y se iban a hacer algo supuestamente más importante que yo, que cuidar ovejitas, la ovejita de mi padre, que ser fiel a la voluntad de mi padre, ¿sí? Yo me estaba sometiendo a la voluntad de Dios. Entonces Dios me daba la victoria. Entonces él entendía que la dependencia, el sometimiento a Dios era la mejor armadura incluso que la que Saúl le podía ofrecer. Incluso que cualquiera de los filisteos que tenían la tecnología en armas más importante de la época, ¿sí? David sabía que una onda y unas piedras en dependencia, en sometimiento a Dios, eran más eficaces y más poderosas y tenía mayor poder, ¿sí? Para destruir a cualquier ejército, a cualquier gigante, ¿sí? Al gigante más poderoso o al ejército más poderoso del mundo en ese entonces. Y que este Goliat era un prototipo del anticristo, ¿sí? Él dice, el someterme a Dios, estas armaduras, esta onda y esta piedra sometido en la voluntad de Dios es mucho más poderosa, es más eficaz, me da la victoria. No porque sea algo que yo pueda hacerlo a mi fuerza, sino porque es Dios el que lo hace por mí. Vamos a Salmo 18, vamos a ver una conjugación de versículos que me gusta, versículos 3, 6 y 19. David lo entendió. David lo graficó de esta manera, lo habló de esta manera. Yo creo que era lo que él hacía en la intimidad y por eso tenía la seguridad de que en la guerra era la victoria asegurada. Por el sometimiento a Dios era la victoria asegurada. Entonces, Salmo 18, 3, versículo 6, versículo 19 vamos a leer. Dice, David decía, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y entonces seré salvo de mis enemigos. Dice el versículo 6, me angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. El versículo 19 dice, me sacó al lugar espacioso. Dice, me libró porque se agradó de mí. Me libró porque vio mi corazón contrito y humillado delante de él. Me libró porque vio mi corazón en sometimiento a su corazón, a su voluntad. Dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Primeramente le alababa, primeramente le honraba, primeramente le daba gloria. Y a partir de ahí dice, con esta actitud de mi corazón seré salvo de mis enemigos. Él me libra porque se agrada de mí. Él me libra porque se agrada de mi corazón. Él me libra no por algo que yo pueda hacer en mi fuerza, sino porque yo me rindo a Él, porque yo me someto a Él. Entonces David obtuvo la victoria en la guerra porque él entendió que lo más importante en la batalla era someterse a Dios. El pueblo de Israel, ¿sí? A partir de esta exposición del poder de Dios que les enseñó David, ¿sí? Por medio del sometimiento, el pueblo de Israel pudo captar y rendirse a Él para ver cómo Dios mismo vencía a sus enemigos. La mayoría de las veces no lo aplicaba, por eso era derrotado, pero por eso una y otra vez eran derrotados, pero los reyes de Judá, que fue la tribu que más cerca estaba de la voluntad de Dios, aunque tenía reyes que hacían buena voluntad y había reyes que hacían cualquiera. Cuando estos reyes se arrepentían una y otra vez, se sometían a los preceptos de Dios, a la voluntad de Dios, Dios derrotaba a sus enemigos. Y en el libro de Segunda de Crónicas, vamos a leer versículo 12,
perdón, capítulo 12, 6 al 7, pero el rey Roboán y los líderes israelitas se humillaron después de Sisac, rey de Egipto, conquistar a los israelitas. El rey y los líderes reconocieron su maldad, ¿sí? Y se humillaron ante Dios diciendo: el Señor, tú eres justo. Dios, a través del profeta Semaías, le dijo que no los destruiría y que los libraría pronto, ¿sí? Por otro lado, el rey Acab se humilló ante Dios vistiéndose de cilicio y rasgando sus vestidos. Estas acciones eran una forma de expresar su dolor, arrepentimiento y terror por la falta grave que habían cometido contra Dios. Dios, al ver esa humillación, pospuso el juicio que le había amenazado, ¿sí? Una y otra vez vemos en Crónicas, en Reyes, cuando el pueblo de Israel se arrepentía, ¿sí? Cuando los reyes de Judá se arrepentían, ¿sí? Dios, había algo que miraba en el corazón de su creación que hacía que Él detenga su mano, que Él empiece, que Él reine sobre esos enemigos, que Él venza a esos enemigos, porque había una actitud de sometimiento a Él, porque había una actitud de rendirse a Él. Y vamos a leer para terminar 2 Crónicas 12, 6 al 7 para ver esto, ¿no? Los líderes israelitas y el rey confesaron con humildad: el Señor es justo. Cuando el Señor vio que se habían humillado, habló nuevamente a Semaías y le dijo: puesto que han mostrado humildad, ya no voy a destruirlos. Dentro de poco tiempo los libraré. No voy a permitir que Sisac ejecute mi castigo sobre Jerusalén. Pero acá vemos, ¿no? Cuando hay algo que mueve la mano de Dios, hay algo que hace que el mundo espiritual, que el reino de los cielos esté disponible para aquellas personas que se humillan, para aquellas personas que se rinden, para aquellas personas que se someten, ¿sí?, a Dios, a la voluntad de Dios. Dios mueve su mano, Dios, el reino de los cielos está disponible. La guerra espiritual, entramos en esa victoria que tenemos en Cristo Jesús, ¿sí? Y Él es el que pelea por nosotros. Y Él nos da la victoria y hace que Satanás huya de nosotros. En la guerra espiritual es necesario, es vital, ¿sí?, en mi opinión, el sometimiento a Dios. El sometimiento a Dios nos da la victoria en Cristo Jesús. Amén. Y eso es lo que quería compartir en esta noche. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor, que es el que nos impulsa, ese valor de Dios, que nos anima, que nos guía a toda verdad, que sustenta nuestros pasos en tus caminos para que nuestros pies no resbalen. Que nos alinee, Señor, esta verdad, Señor, esta realidad, tener la actitud correcta en nuestro corazón. Señor, no queremos ser duros de cerviz como era el pueblo de Israel, Señor, de que era obstinado, era orgulloso. No queremos, líbranos. Espíritu Santo, examina nuestro corazón, quita todo lo que está obstaculizando esta dependencia, esta actitud del corazón de humildad, de mansedumbre, Señor, de someternos a ti. Señor, ayúdanos, abre nuestros ojos para entender de que cuanto nosotros nos sometemos a vos, Señor, vos nos das la victoria. Porque el tenerte a vos en nosotros, el reflejar a Cristo en nosotros, ¿sí?, el diablo tiene que huir. Las puertas del Hades no prevalecerán, Señor, para aquellos que viven en esta dinámica de revelación de quién es Jesucristo, de alinearnos, de someternos a la voluntad del Padre. Y el reino de los cielos, como dice Mateo 16, está disponible para aquellos que se someten. El reino de los cielos está disponible para que todo lo que atamos en la tierra sea atado en los cielos y todo lo que desatamos en la tierra sea desatado en los cielos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que este año que comienza podamos acceder a esta realidad, vivir en dependencia de este sometimiento a ti, para que tú venzas a nuestros enemigos. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.